¿Saben por qué pasa eso? Que el nuevo no puedo grabar. Está raro eso, ¿no? A lo mejor alguien más queda como propietario de la reunión. Ok, bueno. Entonces, a ver, como les comenté al principio del curso, bueno, sí, en la presentación del curso, las isometrías son cosas que van a estar relacionadas con el movimiento de los espacios en los que se estudian, ¿no? Entonces, en este caso, pues el espacio que vamos a ver cuáles son sus isometrías, pues es el plano complejo. Ok, entonces, a ver, no sé si bueno, si no les suena esto, en, en el curso de geometría moderna, justamente, una de las cosas que se comentan o que yo recuerdo haber visto es que, por ejemplo, cuando tú quieras determinar cuándo dos triángulos son congruentes, ¿qué quiere decir que sean congruentes? Que tengan los mismos, que sus lados midan lo mismo, que sus lados midan lo mismo y que sus ángulos también. O sea, que hay una correspondencia entre lados y ángulos, ¿no? Que eso quiere decir que los triángulos sean congruentes. Entonces, una de las formas en las que en ese momento, en las que en la Grecia antigua digamos, se proponía o se discutía determinar cuándo dos triángulos eran congruentes, es decir, que tengan los mismos ángulos y los mismos lados, o que midan lo mismo sus ángulos y sus lados, era a través de una cosa que le llamaban el criterio de superposición. O sea que tú tomabas un triángulo, haz de cuenta, tú dibujas un triángulo, ¿no? El que sea. Tú tienes los dos triángulos dibujados y si encuentras una forma de recortarlo, trasladarlo y ponerlo encima de este triángulo y de tal forma que los dos triángulos eh, coinciden totalmente, o sea, ninguno de los dos rebaja al otro ni en longitud, ni en área, ni en nada de eso. O sea, digamos que los triángulos encajan así perfectamente, así como si fuera una pieza de rompecabezas. Si pasa eso, entonces querría decir que los triángulos son congruentes, ¿no? O sea, que sus lados miden lo mismo y que sus ángulos también. Ahora, esto mismo que acabo de comentar, ya digo, en ese entonces, pues no existía el concepto pues, ni de número real, ni de pareja, ni de par ordenada, ni de plano cartesiano, no existe el concepto de función tampoco. Pero ahorita, con el lenguaje que tenemos, podemos decir que es ese criterio que ellos mismos señalan, o sea, que ellos mismos utilizaban, lo podemos traducir de la siguiente forma. O sea, dos triángulos serían congruentes si existe una transformación que cuando yo le aplique la transformación a este triángulo, pues me lo va a mandar a este otro triángulo de acá. Ahora, ¿qué propiedad tiene que cumplir esta transformación? ¿Por qué no? O sea, porque, a ver, puede ser que yo tenga un triángulo chiquitito. Oye, bueno, así no, ¿no? Puede ser que yo tenga un triángulo chiquitito y había una transformación que este triángulo chiquito me lo mande a un triángulo más grandote, ¿no? Eso puede pasar. Yes. ¿Cómo? Que preserve distancias. Exactamente. Entonces, eso es como una forma sí, pues de reparafrasear un criterio de congruencia entre triángulos. Si existe una transformación que preserve distancias entre los puntos que entre los puntos que toma, o sea, una transformación que toma dos puntos y me escupe otros dos puntos, pero con esos dos puntos que me escupe tienen la misma distancia que los primeros,
esa es una de las cosas que yo quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, si digamos, este vértice va a dar a este vértice y este vértice va a dar a este vértice, para que se cumpla lo que yo quiero de que los triángulos sean congruentes, la, la longitud de este lado tendrá que ser la misma que la de este lado, ¿no? Si la transformación no preserva las distancias entre los puntos, pues entonces puede pasar esto que le estoy diciendo, ¿no? Que un triángulo pequeño, incluso con distintos ángulos, pues puede ir a dar a un triángulo más grande, ¿no? Entonces, ok, entonces sí, necesito que esta transformación de aquí, que esta cosa T, preserve las distancias entre los puntos y esas transformaciones son las que van a preservar, son las que vamos a llamar isometrías, ¿no? Entonces, sí, en efecto, esto tiene que ver, esta propiedad de que existan estas isometrías tiene que ver como ya les había comentado, con el movimiento, con la posibilidad de movimiento sobre el espacio en el que estoy. En este caso estoy en el plano. Y el hecho de que, digamos, exista, a veces va a significar, porque no depende de la isometría, a veces va a significar, si hay una isometría que manda un objeto en otro, a veces lo que significa, muchas veces, por lo menos en el caso de las isometrías orientables, quiere decir que hay un movimiento, o sea, que yo me puedo mover a través del espacio en el que estoy continuamente, de forma que yo puedo trasladar uno de los objetos poco a poco en el otro, ¿no? Entonces, bueno, si lo que necesito es que esta cosa preserve distancia, lo primero que necesitaría sería, una noción de distancia, ¿no? Entonces, bueno, en el plano ya más o menos tenemos una idea de cómo calcular distancia entre puntos, ¿no? O sea, por lo menos en el plano así como lo conocemos nosotros, en el plano euclidiano, en el plano así con la distancia dada por el teorema de Pitágoras, esa ya es una noción de distancia, ¿no? Ok, a ver. Entonces, bueno, un poco de esto que les estoy diciendo tiene que ver con, pues una nueva forma de, bueno, nueva entre comillas, ¿no? O sea, digamos a principios del siglo XX, o vamos a finales del siglo XIX, se empieza a pensar, se desarrolla, se publica, digamos, en Alemania, en Göttingen, pues un manuscrito, un libro, bueno, no sé si un libro puede decir, por unas notas de un curso o algo así, que se llama el programa de Erlangen. El autor es el autor del programa de Erlangen se llama Felix Klein. No sé si ya han escuchado este nombre. Ok, y entonces, a ver, déjenlo, pongo el nombre que está del libro, una de las notas. Me parece que esto de programa de Erlangen es una cosa que este nombre creo que no es el nombre, no creo que no se llama así. A ver, no sé si aquí lleva una U o no, déjame ver. A ver, lo voy a googlear para no escribirlo mal. Así es, no lleva la U. Creo que el nombre original es otro, pero pues así se hizo famoso con ese nombre, ¿no? El programa de Erlangen. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace Klein aquí? Es chistoso porque generalmente los matemáticos bueno, los matemáticos digamos que son así como más, pues rockstars, se hacen famosos por demostrar cosas o por proponer teorías nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero justamente lo que pasó aquí, o sea, en este manifiesto no hay ningún teorema nuevo, no hay ninguna teoría nueva, no hay ninguna idea nueva, no hay ninguna definición de ningún concepto matemático nuevo. Lo que aparece es simplemente el punto de vista de Felix Klein que se resume en una frase, ¿no? Que es que, o sea, hacer geometría o la geometría en algún espacio
es el estudio es el estudio de un espacio junto con su grupo de simetrías, ¿no? O isometrías. Les voy a poner simetrías. Entonces, a ver, en realidad esto que escribo aquí en azul es el punto de vista que él tenía, digamos, de lo que en ese entonces estaba haciendo en geometría. Se daba cuenta que lo único que hacían era estudiar un espacio, ver cuáles eran las simetrías del espacio y considerar a todas las simetrías posibles, y eso formaba una estructura algebraica que se llama grupo, ¿no? Entonces él, digamos, se dio cuenta que toda la geometría, como se conocía en ese entonces, era simplemente tomar un espacio X y la pareja del grupo G de sus simetrías, ¿no? O sea, como que toda la geometría que se estaba haciendo en ese entonces, o la idea de geometría que se tenía en ese entonces, quedaba toda encriptada en la pareja del espacio junto con el grupo junto con el grupo de las simetrías. Y entonces, en el momento en el que hace esta afirmación, pues digamos que extiende un poco, extiende un poco la noción de geometría a otras áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ahorita todos están, no sé qué tanto, bueno, supongo que la mayoría son de primeros semestres, pero por ejemplo, muchas de las cosas como que se hacen en algunas áreas de matemáticas es estudiar un tipo de objeto y estudiar como todas las formas, como transformaciones que preservan la estructura, por ejemplo, ¿no? Un espacio vectorial y las funciones que relacionan a los espacios vectoriales son transformaciones lineales. Entonces yo puedo, un enfoque bajo el cual yo puedo decir que estoy haciendo álgebra lineal es que estoy estudiando el espacio vectorial y todas las transformaciones lineales del espacio en sí mismo, ¿no? Entonces esa sería una forma de estudiar, de ampliar, digamos, el alcance de lo que se estaba haciendo en ese entonces como geometría, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo un poco también Klein es decir, a ver, todo lo que tenga que ver con estudiar un espacio, las simetrías y eso también nos faltó decirlo, ¿no? O sea, tienes un espacio, tienes las simetrías y generalmente las simetrías tienen cosas que se llaman invariantes bajo estas simetrías, ¿no? Que en nuestro caso van a ser van a ser, van a ser las propiedades de distancia. Y las invariantes, entonces, pues, por ejemplo, en el caso en concreto del plano complejo, con lo que vamos a hacer nosotros en este capítulo es, vamos a estudiar el plano complejo, vamos a definir el plano complejo, que en este caso el espacio sería X, el grupo G es lo que vamos a descubrir a lo largo de este capítulo. O sea, vamos a decir, a ver, una isometría va a ser una transformación que va a preservar la distancia. Vamos a describir este grupo por completo, vamos a ver cómo son todos los elementos de aquí. Y en el camino nos vamos a encontrar con curvas en el plano. Sí, pues generalmente van a ser curvas en el plano que son invariantes bajo los elementos del grupo, ¿no? Entonces, digamos que según el enfoque según el enfoque de Klein, estaríamos ya haciendo eso, estaríamos estudiando toda la geometría del plano complejo con esa forma de considerar la distancia. Y bueno, como les decía, por ejemplo, si tú te dedicas a estudiar los espacios vectoriales con el grupo de transformaciones lineales y estudias los invariantes bajo transformaciones lineales, esa sería una forma de las técnicas geométricas que se empezaron a desarrollar en este entonces, ampliarlas a otras áreas, ¿no? Porque pues eso lo puedo hacer para cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, para
espacio topológico, tú puedes estudiar todos los invariantes bajo miomorfismos. Esa es otra forma, ¿no? De enfocar el estudio de diferentes objetos, ¿no? En matemáticas, esto que acabo de decir no necesariamente tienen que saber qué es, pero pues es bueno saber luego de dónde vienen las cosas que aprendemos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno. Seguramente ustedes, o bueno, varios de ustedes, yo creo que no han escuchado hablar que es un grupo. Eso, generalmente el estudio de los grupos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, se da, me parece que hasta quinto semestre cuando llevas álgebra moderna 1. Entonces, a ver, ¿alguien de los que están aquí saben qué es un grupo? Yo sí, profe. Me parece que es una estructura con una operación, ¿no? Dime, Alfonso. No recuerdo bien, pero es una estructura que con una operación, ¿no? Básicamente es una estructura con una operación y satisface algunas propiedades. Sí, la operación tiene que ser cerrada, Ajá. debe ser asociativa y debe de tener un elemento neutro y su elemento inverso. Sí, exacto. Exactamente es eso. Entonces, a ver, vamos a ver, el objetivo de este curso no es hablar de grupos así muy profundamente, pero nada más vamos a dar la definición y los ejemplos de grupos que veamos nosotros, pues van a ser todos grupos de transformaciones, van a ser grupos de isometría, ¿no? Santiago, dime. No, que ahí arriba, en donde dice simetrías, ¿se refiere a todas las isometrías o solo a las simetrías? Lo que pasa es que, o sea, lo que vamos a hacer nosotros van a estudiar las isometrías del plano, pero, o sea, es a ver, tú, por ejemplo, ¿tú qué entiendes? ¿Cuál sería cuál crees que sea la diferencia entre simetría e isometría? No, es que bueno, creo que recuerdo que había visto que la simetría o reflexión, como le llamaban, era un tipo de isometría. Es que mira, a ver, así como lo entiendo yo, es, tú tienes, por ejemplo, no sé, ¿no? Y de hecho, esto que voy a decir, creo que esto es un ejercicio, ¿no? Tú tienes el plano complejo, el plano, ¿no? Pum. Y tú, por ejemplo, suponte que tienes el círculo unitario. Ahora, todas las isometrías del plano que dejen fijo al círculo van a ser las simetrías del círculo. Entonces, o sea, como que, bueno, eso es notación, ¿no? O sea, no, en realidad no es así. Las palabras en sí no sé si tengan así como una raíz etimológica diferente o significan lo mismo, no sé, porque luego muchas veces pasa que los términos matemáticos son sinónimos, pero se usan para cosas diferentes, ¿no? Pero por lo menos como lo vamos a trabajar nosotros, o sea, nosotros vamos a estudiar todas las isometrías del plano, ¿no? Todas las posibles. Y por ejemplo, cuando tú tengas un subconjunto del plano, todas las isometrías que dejen a ese subconjunto fijo van a ser las simetrías de ese subconjunto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el plano y tienes un círculo, o el círculo centrado en el origen de radio 1 o del radio que sea, las simetrías del círculo van a ser las isometrías del plano que dejen al fijo círculo. Perdón, al revés, que dejen al círculo fijo. Por ejemplo, ¿cuáles van a hacer? Pues van a hacer rotaciones alrededor del cero, ¿no? Las rotaciones alrededor del cero solamente van a hacer que el círculo dé vuelta sobre sí mismo, pero pero no lo van a mover, ¿no? O sea, todos los puntos del círculo se van a quedar dentro del mismo círculo. Entonces, por lo menos en la forma en la que lo vamos a usar nosotros, las isometrías van a ser como de todo el espacio y las simetrías van a ser para subconjuntos del espacio. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos decir que todas las isometrías son simetrías de todo el espacio, ¿no? O sea, un poco son sinónimos, ¿no? La palabra simetría e isometría. Pero no sé si aclaré tu duda. No, sí, perfecto. Va, ¿alguien más tiene algún comentario? Mariel, dime.
O sea, bueno, es que no lo entendí muy bien, pero bueno, dígame si, bueno, ¿podríamos decir entonces que es como en los campos? Que, por ejemplo, eh, no todas las isometrías son simetrías, pero todas las simetrías son isometrías. Mm, no, fíjate que aquí yo, no, sí, yo creo que sí, más bien sí, todas las isometrías son simetrías y al revés también. Ah, okey, okey. Ah, bueno. Lo que pasa es que, o sea, sí, o sea, lo que pasa es que depende del autor o depende del contexto, pues es como se utiliza la palabra, ¿no? Según yo, son casi, casi sinónimos. Pero, o sea, a ver, lo que pasa es, a ver, creo que sí ya puedo encontrar una diferencia. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué aquí en esto que escribí en azul puse simetrías y no isometrías? Lo que pasa es que la palabra isometría tiene, o sea, involucra una métrica, ¿no? Isometría, o sea, como que la palabra metría, cuando también en simetría ahí también está aparece la misma palabra, pero creo que la palabra isometría se utiliza cuando hay una noción de distancia. O sea, todas las funciones que preserven la distancia van a ser isometrías. Pero la palabra simetría no siempre se utiliza cuando hay nociones de distancia. Por ejemplo, por ejemplo, si alguien ha llevado algo de geometría proyectiva, ahí, ahí también eso es un tipo de geometría en donde no existe el concepto de distancia, pero sí existen transformaciones que preservan cosas, ¿no? O sea, que preservan relaciones proyectivas. Y esas transformaciones, pues no son isometrías porque no preservan la distancia, pero a esas transformaciones se le llaman simetrías proyectivas, ¿no? O sea, que no preservan un tipo de distancia en sí, pero preservan otra propiedad adicional otra propiedad que no es necesariamente una distancia entre dos puntos. ¿Sí? Okey, sí, ya. Gracias, profe. O sea, por ejemplo, las funciones que preservan la estructura de espacio vectorial pueden ser simetrías, ¿no? También puede ser un tipo de simetría. No están preservando distancia, pero preservan una estructura fija, ¿no? Preservan algo. Ujú. Pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros, como más, pues esto es un curso introductorio, generalmente todos los introductorios a este, digamos, a este camino por el cual se estudian las geometrías, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a ver tiene que ver con distancia, ¿no? Entonces, pues aquí no vamos a ver cosas ya más, creo que sean más complicadas y que no tengan que ver con distancia, ¿no? Es como la forma más natural de presentar esta forma de hacer geometría del espacio y el grupo, pues es dándole una métrica al espacio y ver todas las funciones que preserven esa métrica, ¿no? Esa es la forma más natural de empezar a hacerlo y es así como lo vamos a hacer nosotros. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver un poco la definición formal de qué es un grupo. Entonces, a ver, es que eso es algo curioso que los grupos, o sea, es algo que en la carrera se ve en los semestres más avanzados, es un concepto bastante sencillo, solo pues es un conjunto con una operación y ya, ¿no? De hecho, yo creo que, por ejemplo, el campo es algo más complejo, porque tiene dos operaciones y tiene relación, y las operaciones tienen unas relaciones entre ellos. Y el campo, curiosamente, es algo que sí que se ve antes, ¿no? Antes de ver de los grupos, pero bueno, en fin. Entonces, a ver, definición. A ver, entonces un grupo es un conjunto G distinto del vacío con una operación binaria
y un elemento identidad. O neutro, ¿no? Un elemento neutro lo voy a poner. Que satisface las siguientes propiedades. A ver, voy a hacer un poco para atrás el zoom para que se vea todo el texto. Ahí está. Entonces, a ver, ¿cuáles son las propiedades que tiene que satisfacer? Uno, como ya decían, la cerradura. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo dos elementos del grupo, si G1 y G2 son elementos del grupo, entonces siempre la operación, digamos, de estos dos elementos, ahora voy a poner G y H para no estar poniendo los subíndices porque se amontona así feo. Perdón. Si G y H son elementos del grupo, entonces G multiplicado con H es un elemento del grupo. A ver, entonces, bueno, esto se llama la cerradura. Pues a ver, lo que estoy diciendo aquí es que si yo tengo, bueno, lo primero que estoy diciendo es que tengo una operación entre cualesquiera dos elementos de G, ¿no? Una operación binaria. Ahora, esa operación, dependiendo de quién es el grupo, pues se puede denotar de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, si el grupo es los números reales, pues entonces la operación pues, puede ser la suma, o también puede ser el producto de números reales. Si es un espacio de funciones esto, pues entonces la operación puede ser la composición de funciones, etcétera, etcétera. Así como lo estoy escribiendo yo, parece que la operación entre los elementos es una multiplicación, pues porque así denotamos nosotros la multiplicación, ¿no? Para ahorrar, para ahorrar símbolos, siempre que escriba la operación de un grupo en abstracto, lo voy a escribir como si fuera un producto como si fuera una multiplicación de números. Pero no necesariamente la operación va a ser esa. Entonces aquí solamente lo estoy escribiendo así, pues pero bueno, lo que hacen luego otros libros es que inventan símbolos extraños para definir una operación en abstracto, pero aquí como no vamos a ver muchos ejemplos fuera de los grupos de transformaciones, pues solamente voy a usar esta notación, ¿no? Pues aquí parece que estoy multiplicando los elementos del grupo como si fueran números, pero no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente son números y no necesariamente la operación, pues es esa. Entonces sí, para cualquiera dos elementos del grupo, la operación de esos dos me escupe otro elemento dentro del grupo, ¿no? Luego, a ver, si tengo G, H, I elementos del grupo, entonces pues G multiplicado o operado con H operado con I es lo mismo que G operado con H operado con I. Esto se llama asociatividad. Aquí ya no cabe, pues ahora vamos para acá arriba. Siguiente. 3. Existe E en G. Existe un elemento E en G tal que G por E o G operado con E es igual a G, que es igual a E operado con G para todo G en G. Esto es la existencia del neutro, ¿no? O sea que existe un elemento en el grupo tal que operado con el que sea lo va a dejar fijo, ¿no? Eso es como en el caso, por ejemplo, de los números reales y la suma, el neutro pues, sería el 0, ¿no? Porque cuando tú le sumas 0 a cualquier número real, pues te lo deja fijo. En el caso de los números reales y el producto, el neutro sería el 1, ¿no? Porque 1 multiplicado por cualquier número, pues te va a dar
ese mismo número. 4 y último es inverso. Bueno, entonces, a ver, para todo G en G, existe G a la menos 1 en G, tal que G por G a la menos 1 es igual a el mismo neutro, ¿no? Esto es inverso. Entonces, bueno, pues esas son las propiedades del grupo. Son 4 y pues no, bueno, según yo, si ya llevaron cálculo, por lo menos, esto, cuando por ejemplo vieron los axiomas de campo, por lo menos ya se han encontrado con este tipo de propiedades, ¿no? De cerradura, asociatividad, neutro e inverso, ¿no? Incluso también con los axiomas de espacio vectorial. También hay una lista de axiomas o propiedades que pues, se parecen bastante, ¿no? Pero bueno, pues un grupo es un objeto sencillo, pues es un conjunto distinto del vacío con una operación y la operación satisface estas 4 cosas. Ok, a ver qué más. A ver, bueno, tengo que hacer Bueno, vamos a hacer una lista de algunos ejemplos que, digamos, podamos ver así que no sean tan complejos. O sea, unos ejemplos que sean así como más o menos inmediatos, basados en su experiencia con otras materias, ¿no? Que yo supongo que ya sí han de tener bastantes. Entonces, a ver, denme algún ejemplo de algún grupo sencillo, no me van a decir así de algo muy complejo, un ejemplo de algún grupo que la mayoría de nosotros, pues ya, bueno, de la mayoría de los que estamos presentes ya conozcan, ¿no? ¿Quién me dice uno? Los enteros con la suma. Luis Manuel, exacto. Entonces, a ver, exactamente. Los enteros con la operación de suma son un grupo, ¿no? ¿Por qué? A ver. Pues a ver, no voy a escribir la prueba porque pues me voy a tardar mucho solamente en redactar la prueba, pero a ver, si yo me tomo 2 enteros, cualesquiera la suma me da un entero, pues sí, ¿no? O sea, la suma es una operación cerrada dentro de los enteros. La suma de enteros es asociativa, pues sí, porque los enteros, pues en particular, son un subconjunto de los números reales. Bueno, o sea, los enteros ya tienen la propiedad de que la suma de enteros es asociativa, ¿no? O sea, si yo me tomo 3 enteros y tomo A más B más C, es lo mismo que A más B más C, ¿no? ¿Cuál sería el neutro en el caso de los enteros y la suma? 0. El 0, ¿no? El 0, cuando tú lo sumas cualquier número entero, pues lo deja fijo. Y si tú tienes un entero A, ¿cuál sería el inverso del entero bajo la operación de suma? Menos ese entero. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, son un grupo, los enteros. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo? A ver, alguien dígame otro ejemplo. Los reales menos el 0 con el producto. Ujú. Sí, sí. Entonces, pues por ejemplo, los números reales, quitándoles el 0 con la operación de producto. Entonces, a ver, alguien que no sea, no vi quién dijo este ejemplo, pero alguien que no sea él, ¿me puede decir por qué hay que quitarles el 0? Porque el cero no tiene inverso multiplicativo. Exactamente, sí, sí. Entonces, a ver, los reales con el 0 forman un grupo, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, si tú tienes 2 números reales,
¿El producto de ellos es un número real? Sí, es cerrada la operación, ¿no? ¿La multiplicación de reales es asociativa? Pues sí. O sea, dentro de los axiomas de campo de los números reales, pues eso ya se asume, ¿no? Que la multiplicación es asociativa. El neutro bajo la multiplicación, pues es el 1, ¿no? Ya se los comenté hace rato, porque pues multiplicar por 1 deja fijo cualquier otro número real, y para cualquier real que no sea 0, para cualquier número real distinto de 0 existe el inverso, ¿no? Existe un elemento que cuando yo lo multiplique para todo elemento x real distinto de 0, existe x a la menos 1, tal que el producto pues me da 1, ¿no? Ok. Vientos. A ver, ¿qué más? Otro ejemplo. ¿Alguien más? ¿Quién me dice un ejemplo más? ¿Qué se les ocurre? O sea, conjuntos con una operación, que pues ya tenemos este. Seguramente conocen más, ¿no? Reales con la suma. Los reales con la suma, ¿no? Que más o menos sería la misma filosofía del primer ejemplo que dimos. Pues sí, la suma de reales pues es cerrada. La suma de reales te da un número real. Es asociativa. Existe un neutro que es el 0. Y todos los elementos, todos los números reales tienen inverso aditivo, ¿no? Todos los elementos x tienen el inverso aditivo que es menos x. Entonces, pues sí, también forman un grupo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Los racionales con la suma. Ujú. Exactamente. Y si se fijan, pues es otra vez lo mismo, ¿no? O sea, los racionales de hecho forman un campo. Entonces, pues sí, en particular con la suma van a ser un grupo. Pues la suma de racionales, pues va a estar dada, pues va a ser un número racional. La suma de racionales es asociativa. La suma existe el neutro, que es el 0, y cualquier número racional A entre B tiene un inverso aditivo que es menos A entre B, ¿no? Entonces forman un grupo. Los complejos también. Los complejos, exactamente, forman un grupo con la suma y con el producto. Bueno, pero también hay que quitarles el 0, ¿no? Sí. Entonces, exactamente, bueno, esto es algo que nos compete a nosotros, pues los complejos con la suma son un grupo también. Y los complejos menos el 0 también son un grupo, ¿no? Ahí. Sin el 0. Con el producto también son un grupo. Ok, ¿qué más? A ver, hasta ahorita hemos visto puros de números. A ver, Santiago, dime. Ningún grupo de producto puede tener el 0, entonces. Pues, a ver, es que... O sea, pues es que, a ver, lo que puedes hacer es definir tú una operación así puntual, o sea, con cada pareja específicamente de tal forma que sí te dé un grupo, ¿no? Pero a como nosotros estamos acostumbrados a pensar al 0, pues el 0 no tiene inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, pues en ese caso no. Pero pues igual tú sí puedes agarrar y definir un conjunto de números, defines la operación así de forma que sí te dé un grupo, ¿no? Eso sí puede pasar. Pero como naturalmente entendemos nosotros las operaciones, pues no. Gracias. Los conjuntos, a ver, aquí en el chat dice, los conjuntos que son campos en general son grupos. Sí, exactamente. O sea, cualquier campo es un grupo con las dos operaciones. Cualquier campo con la suma es un grupo y cualquier campo sin el 0 con el producto es otro grupo. Exactamente. Y a ver, Tomás Sebastián Beristain dice que si el -1, 0, 1 es un grupo,
¿Pero con qué operación? Ah, con el producto. Pues, bueno, si el producto es así como nosotros ya no lo sabemos, pues no, porque el 0 no tiene inverso. Ok, a ver, ¿alguien tiene más dudas? Ok, ok. Entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo que no sea, a ver, que no sea un ejemplo de conjuntos de números? La cuestión con esto de aquí es que, a ver, todos estos ejemplos que vimos, que bueno, yo primero quería que viéramos estos ejemplos para que vean que los grupos no son cosas así muy difíciles o muy exóticas ni nada de eso, ¿no? Son cosas con las que ya hemos trabajado casi todos. Ahora, si se fijan, estos son grupos donde los conjuntos son todos conjuntos de números. Pues las operaciones son las operaciones que ya conocíamos todos, ¿no? Producto y suma. Y también estos grupos tienen la propiedad de que son abelianos. ¿Qué quiere decir que son abelianos? Que las operaciones Que también son conmutativas. Ajá, exactamente. O sea, en todos estos ejemplos las operaciones siempre satisfacen esto, ¿no? La suma de enteros es conmutativa. El producto de reales es conmutativo, la suma de reales es conmutativa, la suma de racionales es conmutativa, la suma de complejos es conmutativa, el producto de complejos es conmutativo. Y si se fijan, yo no estoy pidiendo en la definición de grupo que la operación sea conmutativa, ¿no? Entonces, estos ejemplos están muy buenos, o sea, están muy buenos porque además de que son grupos, satisfacen esta propiedad de aquí, ¿no? De que la operación es conmutativa. Entonces, a ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un grupo donde la operación no sea conmutativa? Creo que las matrices 2x2, ¿no? Me parece. Las matrices, exactamente. A ver. Pues sí. A ver, un siguiente ejemplo. Ok, no. Sí, sí. A ver cómo sería. Pues entonces lo pongo M. Bueno. Entonces, M2R. ¿Esto qué es? Esto es el conjunto de matrices. Bueno, de hecho pueden ser de matrices de n por n, ¿no? No necesariamente tienen que ser de 2 por 2, pero pues para que esté más aterrizado, vamos a ponerlo así, ¿no? Matrices de 2 por 2 con entradas. Con entradas en los reales. ¿Y cuál sería la operación? Un producto. El producto de matrices, ¿no? Que pues, no sé cómo lo denoto, pues, no sé, pues así lo voy a poner, pues producto de matrices. Entonces, a ver, vamos para atrás. El producto de dos matrices de 2 por 2 me da una matriz de 2 por 2. O sea, la operación es cerrada. Sí, ¿no? O sea, te da dos matrices de 2 por 2. Hay un algoritmo con el cual yo puedo calcular el producto. Que de hecho ayer hicimos un producto de unas matrices de 2 por 2. Y eso me va a dar otra matriz de 2 por 2. Entonces, el producto es cerrado. ¿El producto de matrices es asociativo? Pues sí. Sí, sí, es asociativo. No sé si eso ya lo han de haber visto en Superior 1. En álgebra Superior 1, al final, ven matrices. Bueno, ven un poco de álgebra lineal. Entonces, así como muy introductorio, y ahí deberían de haber visto que el producto de matrices es asociativo. El neutro a ver, esto sí es importante decirlo. El neutro en el caso en el caso de las matrices, ¿quién es el elemento neutro?
¿Qué matriz es? En el caso de las matrices y el producto. La matriz de identidad. Ajá, entonces la matriz 0, 1, 0, 0, 1. Aquí en el conjunto de matrices de 2 por 2. Pues este es el neutro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, si multiplicas esta matriz por cualquier otra matriz, te la va a dejar fija, ¿no? Entonces, pues a ver, si no lo han visto, pues lo podemos hacer rápidamente. Entonces, si yo tengo esa matriz A, B, C y D, la multiplico por cualquier otra matriz, pues ¿qué matriz voy a obtener? Pues voy a hacer A por 1, A más 0 por C, pues es A, ¿no? Luego A por 0, 0 más A por, 1 por C, C, ¿no? Entonces, pues ahí está quedando la misma matriz. Lo que sigue, B por 1, B, más 0 por D, B, ¿no? Bueno, 0 y eso me queda B, ¿no? Luego B por 0, 0, más D por 1, D. Ahí está. O sea, me queda exactamente lo mismo, ¿no? Pues en ese caso la matriz identidad es el neutro. Y bueno, hay una formulita para calcular el inverso de cualquier matriz. El inverso, la matriz. O sea, si yo tengo una matriz. Ah, ok. Aquí hay un problema. A ver, ¿quién me dice cuál es el problema aquí? El resultado de la multiplicación. ¿Cómo? No, cierto. No. Pues esto está bien. Esto está bien. O sea, a ver, hasta ahorita así como voy, tengo que el producto de matrices es cerrado. Yo no sé por qué no les dije nada, pero se me fue el avión. Es asociativo, existe un neutro, que es esta cosa de aquí, pero este de aquí, el cuarto punto, ¿sí se cumple o no se cumple? No siempre. No. No se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Pues porque la matriz tiene que ser invertible y para que la matriz invertible tiene que tener determinante distinto de 0. Sí. Entonces hay que ajustar ahí lo que dije. Yo no sé por qué no les dije nada. Pero bueno, es una buena forma de... A ver, entonces más bien en lugar de de aquí, lo que tengo que considerar es lo que le llaman el general lineal. GL2R. Son matrices de 2 por 2. Voy a poner invertibles, ¿no? Bueno, voy a poner así con determinante distinto de 0, ¿no? Eso quiere decir que sean invertibles, es lo mismo, es un sinónimo. Pues ¿por qué el determinante tiene que ser distinto de 0? Pues porque para poder calcular la matriz, la matriz inversa de cualquier matriz, tengo que calcular el determinante de la matriz, ¿no? Entonces, bueno, si no saben mucho de esto, no se preocupen, nada más lo único que yo quería era que vieran que hay un ejemplo, que no son solamente números, como en el caso de arriba, y que además en este caso, el producto de matrices no es conmutativo, ¿no? Eso creo que ya también lo deben de haber visto en superior 1 al final, y si no, pues tomen dos matrices y multiplíquenlas entre sí en órdenes distintos y se van a dar cuenta que no es conmutativo. Entonces, bueno, aquí tengo que poner GL2R. No es conmutativo. No es abeliano, ¿no? Entonces así les puse yo hace rato. O conmutativo, es lo mismo. Ok, bueno. Entonces, a ver, pues ya se me fue todo lo de hoy con esto de los grupos. Entonces, a ver, en resumen, vamos a estudiar nosotros transformaciones del plano que preserven distancia, ¿no? Eso fue lo primero que concluimos con este análisis de los triángulos congruentes. Para ello necesito dos cosas.
sea, para poder estudiar esas van a ser las isometrías, ¿no? Y yo lo que voy a estudiar va a ser el grupo de isometrías o de simetrías de todo el plano complejo, donde las simetrías o simetrías van a ser transformaciones que preserven la distancia. Entonces, para ello necesito saber dos cosas, que es un grupo, que digamos aquí ya está la definición de grupo, y aquí tenemos algunos ejemplos de que es de grupos, y lo que seguiría sería estudiar estudiar la noción de distancia, que pues eso es algo que yo creo que ya más o menos ya tienen una idea de cómo vamos a medir las distancias en el plano complejo, y empezar a definir el grupo de isometrías, el grupo de isometrías del plano, y empezar a ver qué tipos de isometrías hay en el plano. Hay algunas que ustedes ya conocen, ¿no? Como las traslaciones, las rotaciones, reflexiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que seguiría. Y bueno, pues digamos que de aquí en lo que resuelven los ejercicios de la parte del capítulo 1, pues me voy a ir así con este ritmo así calmado. Lo que bueno, pues aquí no avancé tanto, ¿no? Nada más introduje qué es lo que vamos a hacer en el capítulo y hablé de grupos y ejemplos, ¿no? Pero pues no, me voy a ir así con calma para que no sea tan pesado. Entonces, bueno, mañana lo que haríamos sería hablar de subgrupos. O sea, tienes grupos, ya tenemos ejemplos, entonces vamos a ver algunos, por lo menos la definición de subgrupos y algunos ejemplos de un grupo con algún subgrupo. Y luego ya empezamos a hablar en concreto de las isometrías del plano. Ok. Pues bueno, si no tienen dudas, lo dejamos aquí y nos vemos mañana.